El domingo a las 22 horas. En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques existía una leyenda que aterrorizaba a todos los habitantes. Se decía que cada domingo a las 22 horas una presencia maligna se apoderaba del lugar, desatando el caos y el terror en aquellos que se atrevían a quedarse en las calles. La historia comenzó hace décadas cuando un grupo de brujas malévolas realizó un ritual oscuro en aquel pueblo. Con el objetivo de obtener poder y venganza, invocaron a un demonio ancestral que se manifestaba únicamente los domingos a las 22 horas. Desde entonces, cada semana, cuando el reloj marcaba esa fatídica hora, las calles del pueblo se llenaban de un silencio perturbador. Las luces parpadeaban y las sombras cobraban vida mientras el aire se volvía espeso y cargado de energía maligna. Las personas del pueblo, aterradas por los relatos de los testigos, se encerraban en sus hogares y rezaban para que la noche pasara sin incidentes. Sin embargo, algunos valientes decidieron desafiar el peligro y enfrentarse a la presencia maligna que acechaba en las sombras. Una noche, un grupo de jóvenes decidieron investigar por sí mismos. Armados con cámaras y linternas, se aventuraron en las calles desoladas del pueblo en busca de respuestas. Ignorando las advertencias y los escalofriantes relatos, recorrieron las calles en penumbras, sintiendo cómo la presencia del demonio se hacía cada vez más fuerte. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar susurros inquietantes y risas diabólicas que parecían venir de todas partes. Las sombras se retorcían y los objetos se movían sin explicación. Los jóvenes, presos de la curiosidad y la fascinación, se vieron arrastrados a un juego macabro con el demonio. A medida que el tiempo avanzaba, el terror se volvía cada vez más intenso. Ilusiones aterradoras y trampas mortales los rodeaban mientras el demonio se burlaba de ellos desde las sombras. Algunos lograron escapar, pero otros quedaron atrapados en aquel oscuro domingo a las 22 horas, condenados a revivir una y otra vez la pesadilla que se desataba en el pueblo. El pueblo quedó marcado para siempre como un lugar maldito, un territorio donde el mal se desataba cada domingo a las 22 horas. La historia perduró en la memoria de los pocos sobrevivientes como una advertencia escalofriante de que hay fuerzas sobrenaturales que no deben ser desafiadas y de que el tiempo puede convertirse en una cárcel de terror. El título, El domingo a las 22 horas, se convirtió en sinónimo de terror extremo y de la advertencia de que el mal puede manifestarse en los momentos más inesperados. Aquellos que escuchaban la historia comprendían que no hay curiosidad o valentía que valga el riesgo de enfrentarse al demonio y quedar atrapado en una eterna noche de miedo y desesperación.